Bueno, hoy vengo con otro video más, ahora con una pequeña explicación sobre el Bitcoin e inteligencia artificial. Empezaremos con el Bitcoin. Dice que el Bitcoin fue concebido en el año 2008 por un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Eh, Cuya identidad concreta se desconoce. En el 2009 se presenta una implementación como código libre y la red entre iguales comienza a funcionar. Esto quiere decir que la criptomoneda se creó en 2009 sobre el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuando nadie conocía esa nueva moneda. Fue una, fue algo nuevo para para nosotros, hasta y eso sería como el origen de Bitcoin. En la actualidad, una cantidad considerable de empresas y pequeños negocios aceptan Bitcoin como medio de pagos para servicios de todo tipo. Su alcance internacional y el hecho de, de que los usuarios puedan comerciar de forma seudónima ha permitido que se abra paso en sectores cada vez más regulares. Como se puede ver ahora, el Bitcoin se puede ver más, se ve más que, por ejemplo, cuando se creó en el 2008 y 2009. Y esto se debe a que mucha, eh, el pago de Bitcoin, el intercambio de Bitcoin se hace seudónimo, se hace como anónimo, porque este Bitcoin no deja rastro de que lo pagaste. Por eso se ha hecho mucho más el pago, eh, se ha pagado más por diferentes cosas que se hacen ahora. El uso de Bitcoin y de los servicios relacionados con él están sujetos a la legislación de cada país, provincia, municipios u otras entidades administrativas, pudiendo ser legal o ilegal dependiendo de si se han realizado decretos al respecto o como consecuencia de la decisión de empresas de reconocer o tratarlo como divisa. El Bitcoin y su legalidad es algo que no en muchos países está, que no en todos los países está permitido, que en algunos está, em, eh, es ilegal, y también en otros países que se puede usar como un medio de pago, como es El Salvador, que se implementó hace pocos meses y ahora se usa más, aunque tampoco se usa muchísimo como se puede imaginar, pero se puede usar y es legal en ese país. Los nodos y las carteras. Para gestión de los bitcoins se requieren unos programas, aplicaciones que sirvan como clientes nota y que permitan ejecutar. Esto, los nodos y las carteras son como los lugares donde tú guardas el bitcoin, el, donde el bitcoin se intercambia, donde el bitcoin se es guardado cuando recibes uno, cuando creas uno con la minería, y también cuando vas a intercambiar ese Bitcoin, cuando tú vas a pagar ese Bitcoin. Los nodos, los cuales participan de la red de forma directa y pueden hacer y retransmitir transacciones, al igual que minar y validar bloques y transacciones. Como ya explicaba, aquí dice que con estos nodos y carteras son donde nosotros guardamos la Bitcoin cuando nosotros la minamos, cuando validamos bloques y cuando queremos hacer transacciones. Carteras ligeras que permiten las transacciones sin almacenar la totalidad de la cadena de bloques y valen de la verificación simplificada de pagos para consultar la cadena de bloques. Em,
Estas son las carteras ligeras, como su nombre lo dice, son carteras donde nosotros guardamos el Bitcoin, donde Bitcoin está a nuestra disposición de nosotros en cualquier momento. Y es importante nunca perder em, una contraseña de estas carteras, ya que esta contraseña es única, no se puede cambiar. Y si la pierdes, si pierdes la contraseña, perderás tus carteras y perderás definitivamente tus Bitcoin que tienes en las carteras. Las minas generalmente se instalan o se ejecutan en ordenadores o teléfonos inteligentes y suelen reconocer estándares como el esquema URI de Bitcoin. Las transacciones. Como nosotros sabemos, las transacciones son cuando nosotros pagamos a alguien, cuando nosotros damos el Bitcoin en este caso, o cuando el Bitcoin se viene a nosotros. Las transacciones de Bitcoin son una cosa no del otro mundo, pero también es un poco más, lleva un poco más de tiempo. Como se puede decir aquí, que las transacciones en Bitcoin son entendidas como los envíos de Bitcoins de una persona a otra, a su red, en este caso a su cartera. En este punto, todas estas transacciones no son más que registros guardados en la cadena de bloques. Blockchain, que es una aplicación muy utilizada tanto para las transacciones como para la minería. En general, para el Bitcoin, para el uso de Bitcoin es una de las principales, o por no decir la principal aplicación, que el mismo también se aplica al resto de criptomonedas como Ethereum, Cash, Victor Dash o Binance. Esta aplicación funciona para las transacciones de cualquier criptomoneda, ya que es una aplicación muy variada. Y ahora para realizar las dichas transacciones necesitamos de un cliente, como es obviamente que, un cliente o un proveedor que nos dé la criptomoneda, mejor conocido como monedero wallet, que esto sería Bitcoin, la persona que nos va a pagar un Bitcoin en este caso. Estos no son más que una pieza de software como nos permite administrar nuestro fondo, como ya lo vimos, son los nodos y las carteras ligeras. Gracias a ellos podemos enviar y recibir criptomonedas, es decir, realizar o recibir transacciones que origen de una determinada blockchain. Eso sería un poco de las transacciones de Bitcoin, como se puede ver. Algunos pasos no son tan complicados, pero sí lleva un poco más de tiempo porque debes que tener muchas cosas y obviamente tienes que tener una Bitcoin. Y para tener una Bitcoin se necesita la minería. La minería no es más que esperar un tiempo determinado para crear una criptomoneda para que esta pueda valer dinero. Como se puede ver, la minería es la construcción de la cadena de bloques, se hace por medio de esta actividad, la cual permite mantener una red peer-to-peer basada en las tecnologías blockchain y actualizadas y seguras. Como ya lo vimos en las transacciones, el blockchain también funciona para la minería. Como se puede ver, esta aplicación es muy utilizada en las criptomonedas y todos los mineros de red compiten para ser los primeros en encontrar la solución al problema de criptográfico de su bloque candidato actual, bajo las reglas de un sistema de pruebas de trabajo. En el objetivo concreto de los mineros es buscar una noche válida para que el bloque que están minando. Este proceso de prueba-error hace costosa la generación de bloques e incentiva a los mineros a invertir su trabajo en acciones honestas. Eso no es más que esperar tiempo para poder que se cree una criptomoneda para para poder ser usada en una transacción o guardada en tu monedero virtual, y así se puede usar. Así es como funciona la minería. Esta es una pequeña explicación, pero es mucho más tediosa, mucho más complicada
Y dato curioso para la minería de esta Bitcoin, se necesitan muchas computadoras, muchas computadoras. Hay empresas, hay personas que tienen una bodega, una llena de computadoras de muy alto nivel, de muy avanzadas tecnológicamente, solamente para tener una Bitcoin, para tener unas dos Bitcoins, para minar Bitcoin en una noche, en un mes, como se puede decir. Y es muy tedioso, se gasta muchísimo dinero y eso sería el Bitcoin, que podemos hacer un resumen del Bitcoin. El Bitcoin fue creado o fue lanzado a la luz en 2008, 2009, y el Bitcoin en ese tiempo hasta el 2015 por ahí, el Bitcoin no era tan, sus acciones no eran tan elevadas, sus acciones no eran las que tuvieron hace 1 o 2 años. em, la Bitcoin es algo, es un medio de pago, es una moneda virtual, como dice su nombre, eh, que se, cuando tú pagas, cuando te pagan, no dejan huella, no son, si tú quieres mantenerte en el anonimato pagando algo o recibiendo algo, lo serás porque no deja rastro de quién paga el Bitcoin, por eso es tan famosa, por eso se usa tanto en cosas de apuestas, por ejemplo, o de ilegales, se podría decir que también se usan, y por eso el Bitcoin no es tan legal en todos los países del mundo, en algunos países sí, pero es muy tedioso, es muy muy complicado que esto se use en un país como medio de pago, como en El Salvador, y no les ha ido aún, porque invertir en bitcoins, sus acciones son muy tediosas, son muy inestables, su, es muy inestable sus acciones. Una transacción, como pudimos ver, no son difíciles, pero es un poco más, que lleva un poco más de tiempo. También vemos los moneros, las carteras virtuales, es donde guardamos eh, nuestras Bitcoin, o también donde intercambiamos Bitcoin, como lo vimos en las transacciones y como lo vimos que en la minería, y que también Blockchain es un es una aplicación muy usada que tenemos aquí en el uso de Bitcoin, ya que se usa para guardar tu Bitcoin, para minar, para las transacciones de Bitcoin, de cualquier tipo de Bitcoin que nosotros ya vimos. Bueno, ya que hablamos un poco del Bitcoin, ya hablamos del Bitcoin, de su origen, de las transacciones, de su legalidad, de las minerías, que son como lo más importante del Bitcoin. Vamos ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, como su nombre dice, es una inteligencia robótica, una inteligencia eh, de computadoras que fue creada hace mucho, con decirles que en la Segunda Guerra Mundial ya existía un poco de inteligencia artificial, pero obviamente ha avanzado en los años, ha avanzado en todos estos años, pues unos 70 años, si no estoy mal, lo leí, eran más de 70 años, y vamos a ver un poco de la inteligencia artificial. Bueno, eh, podemos ver que hace tiempo que la inteligencia artificial abandonó el aspecto de la ciencia ficción para colarse en nuestras vidas, y aunque todavía en una fase muy inicial a- está llamada a protagonizar una revolución
equiparable a la que generó el Internet. Sus aplicaciones en múltiples sectores como salud, finanzas, transporte o educación, entre otros, han provocado que la Unión Europea desarrolle sus propias leyes de la robótica. Bueno, la inteligencia artificial está hace mucho tiempo, es como dije, más de 70 años, pero ahora está mucho más avanzada, ya que por aquí dice que es una fase muy inicial cuando ya la inteligencia artificial es muy avanzada, cuando ya hay robots que se comportan como humanos. No me quiero imaginar cuando esta ya sea una fase mucho más avanzada, una fase media, por decir así. Ya los robots de inteligencia artificial sería mucho más humanizada, mucho mejor que un humano para desarrollar muchas actividades, no solo algunas, muchísimas actividades más. Y no dudo que esto pueda pasar, que la inteligencia artificial pueda ser mucho más que el humano, mucho más que las personas en general. Y vamos a ver mucho más de la inteligencia artificial, como este como dice, hace tiempo que la inteligencia artificial abandonó el aspecto de la ciencia ficción para curarse en nuestras vidas, aunque todavía es una fase inicial, como podemos saber, que es en cuanto a su clasificación, tradicionalmente se divide a la inteligencia artificial en inteligencia artificial débil, la cual es la única que existe en la actualidad, que pues, podemos ver aquí que la inteligencia artificial débil, por decirlo así, es lo único que que funciona, que hay en la actualidad. No sé qué tan débil pues una inteligencia artificial o IA que existe ahora mismo, porque como yo veo no es tan débil, pero bueno, y que se ocupa de realizar tareas específicas e inteligencias artificiales fuertes, que sería una IA que excediese las capacidades humanas, como podemos ver. No hay una inteligencia artificial todavía mejor que el humano. Puede ser que sí, puede ser que no, pero tal vez no hay una superinteligencia artificial, por decirlo así, que no sé, que pueda volar, que pueda nadar, que pueda sumergirse muchísimo bajo la agua o que llegue al espacio. No sé, para mí sería una inteligencia artificial fuerte. Por el momento soy una inteligencia artificial débil, que es la que nosotros hemos visto, que realiza trabajos manuales en fábricas, en empresas de producción de algo, por ejemplo en China, en Asia, que es donde más se han visto estas cosas, que funcionan más y que están reemplazando el trabajo humano. Eh, Tipos de IA. Hay cuatro tipos de IA que son los sistemas o computadoras que piensan como humano, que son como su nombre dice, son computadoras que ya tienen en su base de datos los pensamientos de un humano, los pensamientos de una persona que al trabajar conocimientos matemáticos, conocimientos físicos, de un sinfín de conocimientos básicos y no tan básicos. Los sistemas que actúan como humanos, que tienen la capacidad de, no sé, de empaquetar algo, de limpiar, de lavar o de muchas cosas, que son los sistemas que actúan como nosotros, que pueden realizar los trabajos que nosotros realizamos y los, los deportes hasta así que nosotros realizamos. También existen los sistemas que piensan racionalmente, que son los sistemas que pueden llegar a pensar racional, que no se excede de lo que una persona le pide, como lo vemos en las películas, que un robot se vuelve malo, que se vuelve súper súper fuerte, que piensa más allá que solo en el beneficio de nosotros. Es también que actúan racionalmente. Si una inteligencia artificial no
actuara racionalmente, no pensara racionalmente, tengan por seguro que esa IA, esa inteligencia artificial, em, iría mucho más allá con nosotros que un simple pensamiento, que una simple acción, sería mucho más. Es algo de que los científicos tienen miedo, que estos sistemas dejen de pensar racionalmente o que ellos mismos realicen su lógica y que piensen que nosotros somos malos, que no es tan loco que piense eso, porque nosotros también hacemos mucho daño al planeta. Pero si un sistema artificial empieza a pensar que nosotros somos los malos, tengan por seguro que no se quedaría solo con ese pensamiento, sino que actuaría no tan racionalmente. Pero por el momento solo hay sistemas que actúan racionalmente. Esperemos que se quede aquí, que se quede así siempre. Pero bueno, vamos a ver más de inteligencia artificial. Las principales aplicaciones de la inteligencia artificial, estas son algunos lugares en donde la inteligencia artificial se especializa más, tanto de trabajo, como se puede ver aquí, como asistentes personales o virtuales. Convirtieron en chatbots interactivos que puedan sugerir productos, restaurantes, hoteles, servicios, espectáculos según nuestra actividad de búsqueda. Esto no es siempre más que les voy a poner el ejemplo de un Siri, de un Google, de un Alexa, de un chat GP, que nosotros buscamos algo y él nos pone lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nosotros le pedimos la ubicación de algo, nos da la ubicación de Google Maps o de aplicación que tengamos. Nosotros le pedimos una canción, nos reproduce esa canción, como lo podemos ver en Samsung, en iPhone, en Alexa, y en ChatGPT, que nosotros le pedimos algo referente a una información y nos lo dará. Nos lo da mucho más detallado que nosotros lo investiguemos solo así y ya. También la IA se especializa en las finanzas, en que son las tecnologías que pueden ayudar a detectar un fraude, a predecir patrones de mercado y a aconsejar operaciones a sus clientes. Como nosotros vemos una IA, nosotros le pedimos busca una anomalía y nos lo buscará porque tiene tantas, tantos datos en su cabeza, en su base de datos, que hará unos pequeños cálculos, unas pequeñas cálculos matemáticos y ya nos tendrá las finanzas, ya nos tendrá un cuadro de anomalías y estoy seguro de eso. En la educación permite saber si el estudiante está a punto de cancelar su registro, sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje. En la educación, la inteligencia artificial creo que es algo como que más se especializa, que tiene muchas cosas por hacer, tiene una base de datos inmensa donde la, la información llueve, la información eh, es variada y muy profunda. En, en la logística y el transporte podemos ver que hay robots que pueden manejar, se ha visto mucho en Europa, que ya pueden manejar, que ya están eh, reemplazando a los Ubers, a los taxis, a los buses, que ya se manejan solo, con mucho menos dinero, por decirlo así, que ya no se usa mucho. Y en otros campos que se especializan serían en lo comercial, en lo climático, en lo agrícola y en la sanidad. Creo que ya sabemos muchos por qué, porque tienen un software inmenso con muchísima información de todo, donde tú ya preguntarás algo relacionado con esto y te, te, mm, te lo tiene en menos de 10 segundos o menos todavía. Y así es como funciona la IA, como funciona la inteligencia artificial, que es mucho más, em, que es
en un futuro, y ahora yo podría decir yo también que ahora es mucho mejor que humano, y que en un futuro sea muchísimo más mejor que un humano, porque se desarrolla más, tendrá más información, tendrá más capacidades humanas y más capacidades extrahumanas que podrá tener esta inteligencia artificial, que no me quiero imaginar lo que puede hacer una inteligencia artificial. Por el momento solo existen inteligencias artificiales que piensan racionalmente, porque cuando haya una que no piense racionalmente, será un problema. Es algo que temen los científicos, los especializados en este tema, pero por el momento se ve que la cosa va bien, se ve que la cosa es algo que está funcionando al pie de la letra, que es mejorar las capacidades humanas y tener algo que te ayude mucho más que una sola capacidad humana como nosotros la tenemos, que es ir mucho más allá eh, sobre los conocimientos y las capacidades humanas. Eso sería todo por el video de hoy. Nosotros explicamos un poco sobre el Bitcoin y la inteligencia artificial, un pequeño concepto, una pequeña explicación de todo, de su funcionamiento, de su historia. Y eso sería todo. Gracias por ver el video. Adiós.